Imagina por un instante que el último aliento terrenal no es un fin, sino un paso, un umbral silencioso que se abre a algo que siempre estuvo allí, esperando. Es en ese momento que muchos se preguntan, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Hay reencuentro? ¿Hay abrazo? ¿Hay continuidad? Sylvia Browne, una de las médiums más conocidas del siglo XX, lo afirmaba con convicción. Ella sostenía que el vínculo familiar no se rompe, que la muerte no es un muro, sino un puente, y al cruzarlo nos reencontramos con quienes nos amaron incondicionalmente, aquellos que nos aguardan en una dimensión de luz, listos para recibirnos con ternura y reconocimiento. Este pensamiento despierta una mezcla de consuelo y misterio, porque en el fondo todos llevamos una memoria oculta, un recuerdo silencioso de haber pertenecido ya a algo más grande que la vida física. Cuando Browne hablaba de reencuentros en el más allá, no eran palabras sueltas. Describía con riqueza de detalles los rostros, los gestos e incluso los escenarios donde estos encuentros tenían lugar. Para ella, no se trataba de una posibilidad, sino de una certeza. La familia espiritual estaría siempre lista para abrir los brazos en el instante en que cruzamos el umbral. Visualiza la escena en tu mente. Cierras los ojos por última vez. Sientes que el cuerpo se deshace como un capullo que ya no te sirve, y de repente hay un silencio profundo, pero no vacío. En ese silencio, una presencia se acerca. Tal vez la voz de un padre, la sonrisa de una madre, la mirada serena de un abuelo que partió hace tantos años. Hay una familiaridad indescriptible en ese reencuentro, como si el tiempo hubiera desaparecido. Es como volver a casa después de un largo viaje. Esa es la imagen que Sylvia Browne compartía. El regreso no es solitario, es acogido. Ella decía que la muerte no es un pasillo oscuro y frío, sino una travesía iluminada, una puerta que se abre a lo que llamaba el otro lado. En ese lugar, según sus visiones, nadie es dejado atrás, nadie camina solo. Siempre hay alguien esperando, alguien que fue parte de tu historia y que ahora te extiende la mano. Este concepto resuena en diferentes tradiciones espirituales. Los guías, los ancestros, los seres queridos que nos precedieron se convierten en faros para que no nos perdamos en la transición. Pero, ¿qué sería de hecho este reencuentro? Para Browne no era solo un abrazo de recuerdo, sino una reconexión genuina. Allí no existen las limitaciones del cuerpo, no hay enfermedad, no hay distancia, no hay resentimientos. Aquello que aquí en la tierra a veces quedó inacabado, mal resuelto o interrumpido, en el más allá encuentra espacio para recomponerse. Es como si el amor tuviera una segunda oportunidad de manifestarse sin barreras, como si cada relación fuera pulida hasta su brillo más puro. Hay quienes imaginan este encuentro en un jardín luminoso, donde los colores son más intensos que cualquier tono que los ojos humanos puedan captar. Otros lo describen como una sala amplia y acogedora, donde la sensación de pertenencia es inmediata. Sylvia Browne hablaba de paisajes serenos, colinas verdes, ríos cristalinos, como si la propia naturaleza hubiera sido recreada para reflejar la paz de aquel plano. El escenario puede variar en la imaginación, pero la esencia permanece. El reencuentro es real, cargado de emoción y de reconocimiento. Muchos se preguntan, ¿y si parte de la familia no está allí? ¿Y si los conflictos terrenales aún nos pesan? Browne respondía que el otro lado no carga los pesos de la misma forma que los cargamos aquí. Allí lo que permanece es el vínculo de alma. El resentimiento, el ego, las discusiones pasajeras no sobreviven a la luz. Solo el afecto verdadero se mantiene. Si hay algo que resolver, será resuelto con comprensión, no con dolor. Por eso, ella decía que todos, sin excepción, terminan encontrando a quienes amaron, aunque de formas imperfectas. Y no se trataba solo de reencontrar padres, hijos o hermanos. Muchas veces, la familia que nos espera va más allá del lazo de sangre. Son amigos que se convirtieron en hermanos de corazón. Son amores que atravesaron vidas. Son compañeros de alma que estuvieron con nosotros antes incluso de esta existencia. Es por eso que, según Browne, el reencuentro es siempre mayor de lo que esperamos.
descubrimos que la familia espiritual es amplia, formada por todos los que caminaron con nosotros en diferentes etapas del viaje eterno. Este pensamiento enciende una chispa de esperanza en el corazón, porque al imaginar la muerte, muchos temen la soledad, el vacío, la ruptura definitiva. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si, en lugar de perderse, estuviéramos solo volviendo al convivir de aquellos que siempre estuvieron ligados a nosotros? Brown decía que el alma nunca se equivoca. Reconoce inmediatamente a quien está delante de ella. No hay confusión, no hay duda. El reencuentro es instantáneo, tan natural como respirar. Y así la pregunta que resuena en lo íntimo obtiene una respuesta suave. Sí, existe el reencuentro. No como una fantasía para consolar, sino como una verdad espiritual que ya se insinúa en nuestras intuiciones, en nuestros sueños e incluso en las pequeñas señales que sentimos cuando pensamos en alguien que partió. Si el amor es eterno, no podría ser diferente. La muerte, al fin y al cabo, no borra lo que fue construido con afecto, solo transforma la forma de estar juntos. Cierra los ojos por un instante e imagina la escena. Caminas por un espacio de luz, un lugar que no pertenece a la tierra, pero tampoco parece extraño. Hay una atmósfera suave, casi palpable, como si el aire estuviera hecho de serenidad. A lo lejos, una figura se acerca. Primero es solo un contorno, luego un rostro conocido. El corazón reconoce antes incluso de que la mente comprenda. Es alguien que partió hace mucho tiempo, alguien que pensaste que nunca más verías. El encuentro sucede en silencio, pero no necesita palabras. Es el abrazo que habla, es la emoción que disuelve el tiempo. Sylvia Browne describía esos momentos como reencuentros inevitables, encuentros que no pueden dejar de suceder porque están inscritos en el destino del alma. Ella solía decir que todos nosotros tenemos un círculo de recepción en el instante de la muerte. No es algo abstracto, sino concreto dentro de la realidad espiritual. Ese círculo está formado por las personas que más nos amaron y que más impactaron nuestra existencia. No importa si partieron décadas antes, no importa si fueron abuelos, amigos de la infancia, hermanos o incluso mascotas. Sí, según Brown, hasta esos compañeros de cuatro patas que marcaron nuestra vida aparecen en el momento de la travesía, porque el vínculo de amor no se limita a la forma física. La recepción es grandiosa, pero al mismo tiempo íntima, hecha a medida para cada alma. Piensa en cómo esto cambia la percepción de la muerte. Si el miedo a lo desconocido es natural, la idea de que hay una multitud de rostros familiares esperándonos transforma el paso en algo menos sombrío. Sylvia Browne afirmaba que lo primero que sentimos al llegar al otro lado es un alivio profundo. El dolor desaparece, el cuerpo físico deja de imponer límites y en su lugar surge una sensación de ligereza indescriptible. En ese instante, los reencuentros no solo reconfortan, sino que confirman que nunca estuvimos solos. En sus relatos, ella decía que al cruzar a la otra dimensión, vemos una especie de túnel de luz. Pero este túnel no está vacío, está lleno de presencias conocidas que vienen a nuestro encuentro. Algunos nos toman de la mano, otros simplemente sonríen e irradian amor. E incluso antes de ver claramente, sentimos la energía inconfundible de quienes nos esperan. No hay duda, no hay error. El alma reconoce. Este reconocimiento es inmediato, no depende de explicaciones. Es como si cada lazo tuviera una firma espiritual única, imposible de confundir. Lo más impresionante es que Brown describía estos encuentros de forma vívida, casi cinematográfica. Hablaba de abrazos tan reales como los de la tierra, de lágrimas que no eran de dolor, sino de alegría, y de miradas que transmitían una paz que ningún idioma humano puede traducir. En estas descripciones, el reencuentro no era un detalle, sino el centro de la experiencia. Al fin y al cabo, ¿qué sería de la eternidad sin aquellos a quienes amamos? Pero había algo aún más profundo en sus palabras. Sylvia decía que el reencuentro con la familia no es solo un momento de acogida, sino también de reconocimiento espiritual. Muchas veces, al ver a nuestros seres queridos nuevamente,
descubrimos conexiones que van más allá de esta vida. Personas que fueron nuestros padres aquí pueden haber sido nuestros hijos en otras existencias o amigos íntimos en épocas remotas. Esta red de vínculos se repite a lo largo del tiempo, y por eso la sensación de familiaridad es tan fuerte. Es como reencontrar no solo personas, sino pedazos de nosotros mismos esparcidos por la eternidad. Hablaba también de la curación que estos encuentros proporcionan. ¿Cuántos de nosotros partimos de esta vida cargando resentimientos, arrepentimientos o palabras no dichas? En el otro lado, según Brown, todo esto encuentra resolución. Si hubo un conflicto con un padre, si hubo distancia de un hermano, si una madre partió antes de que pudiéramos decir adiós, todos esos nudos se deshacen. No por medio de largas conversaciones, sino por una comprensión que surge naturalmente, como si la luz revelara que en el fondo solo el amor importa. El reencuentro entonces no es solo un alivio emocional, sino un proceso de restauración. Es como si el alma se reconstruyera a través de esos lazos. Muchos describen la sensación como volver a un hogar mayor, un hogar donde cada rostro familiar es un fragmento de pertenencia. Brown creía que este era uno de los grandes propósitos de la vida después de la muerte, mostrar que la separación es solo una ilusión temporal y que el verdadero vínculo es eterno. Hay algo curioso que ella mencionaba. No siempre reencontramos primero a quienes esperamos. Muchas veces, al llegar al otro lado, la primera persona en recibirnos puede ser alguien que no veíamos hacía mucho tiempo, o incluso alguien de quien no éramos tan cercanos en la tierra, pero que espiritualmente tenía una fuerte conexión con nosotros. Puede ser un bisabuelo, un amigo de la infancia, un profesor o incluso un alma compañera de otra vida. Esto demuestra que nuestra red de conexiones es más amplia de lo que imaginamos. Lo más bonito es que, según Brown, no importa el orden ni el momento, todos aquellos que amamos estarán allí, y cada encuentro ocurre cuando el alma está lista para recibirlo. No hay prisa, no hay cronología tal como la conocemos. El tiempo no existe en el mismo sentido, y por eso cada reencuentro ocurre en una fluidez natural, como páginas que se abren al ritmo justo de un libro eterno. Y entonces, al pensar en esto, surge una certeza silenciosa. Quizás el miedo a la muerte sea solo el miedo a la separación, pero si la separación no existe, si la vida continúa en otra forma y nos devuelve a quienes amamos, lo que queda es solo la nostalgia temporal. Sylvia Brown repetía que ningún amor verdadero se pierde, porque el amor es energía, y la energía no se apaga. Al contrario, se transforma en luz y nos guía de vuelta al reencuentro inevitable. Hay un instante que Sylvia Brown describía con detalles que siempre impresionaba a quien la escuchaba. El momento en que el alma, ya acogida por el círculo de recepción, comienza a percibir la grandiosidad del lugar en que se encuentra. Ella decía que al atravesar la frontera de la vida física, no solo encontramos a personas queridas, sino también un ambiente vivo, pulsante, como si todo el espacio estuviera construido para transmitir paz y pertenencia. Imagina caminar por paisajes donde cada color vibra con una intensidad nunca vista, donde el cielo no se limita a tonos de azul, sino que se abre en matices que parecen cantar. Es en ese escenario que los reencuentros se multiplican. Brown afirmaba que la familia espiritual no está restringida al círculo inmediato de padres, hermanos o hijos. Por el contrario, hay reencuentros que revelan lazos que desconocíamos en vida. Personas que pasaron por nosotros de forma casi imperceptible, pero que tuvieron importancia en otras encarnaciones, surgen con sonrisas de reconocimiento. Es en ese momento que comprendemos la amplitud de la palabra familia. No se trata solo de lazos de sangre, sino de una red de conexiones que atraviesa el tiempo y el espacio. Así, reencontramos a aquellos que estuvieron con nosotros en otros viajes, compañeros de alma que muchas veces ni siquiera recordábamos conscientemente, pero que resuenan en nosotros como notas familiares de una canción antigua. Imagina la emoción de reconocer una mirada que, a primera vista, parece extraña, pero que de repente despierta un recuerdo profundo.
es la memoria del alma revelándose. Sylvia Browne decía que esa experiencia es tan poderosa que muchas veces el alma llora, no de tristeza, sino de plenitud. Porque comprender que nunca estuvimos solos, que siempre fuimos acompañados por una familia más grande, es como descubrir una verdad que siempre estuvo grabada en nosotros. Ella también hablaba de reencuentros con aquellos que partieron de forma abrupta, dejando dolor y nostalgia. Un hijo que se fue demasiado pronto, una madre arrebatada por la enfermedad, un amigo perdido en un accidente. En el otro lado, esos encuentros no suceden con dolor, sino con serenidad. Lo que aquí parecía injusticia, allí se revela como parte de un propósito mayor, aunque difícil de comprender en vida. Sylvia decía que en ese momento el alma siente un alivio indescriptible, porque entiende que nada se perdió, nada fue en vano. Los reencuentros no son solo un consuelo, sino una revelación de que todo continúa. Y había un punto en especial que ella siempre destacaba: la presencia de los ancestros. Muchas veces somos recibidos por aquellos que ni siquiera conocimos en vida. Bisabuelos, tatarabuelos, generaciones enteras que forman la base de nuestro ser. Aparecen no como extraños, sino como pilares de una historia mayor. El alma reconoce el vínculo y siente inmediatamente el lazo de sangre espiritual que los une. Es como si un linaje entero se presentara, mostrando que somos parte de algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Sylvia describía además los reencuentros con compañeros de alma, aquellos que nos acompañaron en diferentes formas a lo largo de las vidas. Tal vez fueron un amor en una existencia pasada, un hermano en otra, un amigo inseparable en tiempos remotos. Este reencuentro es especial porque saca a relucir la sensación de continuidad, de un amor que se reinventa y se repite en nuevas formas, siempre buscando acompañarnos. Es por eso que, según ella, hay conexiones que sentimos en esta vida y que parecen inexplicables. Son lazos antiguos que regresan, reconocimientos silenciosos de almas que ya se han encontrado muchas veces. Otro aspecto que Browne mencionaba era el reencuentro con aquellos que tuvieron roles difíciles en nuestra vida. Un padre rígido, un rival, incluso alguien que nos hirió profundamente. Al contrario de lo que podríamos pensar, esas almas también pueden estar presentes, pero en el otro lado, la relación se transforma. Allí no existe el rencor. Lo que vemos es la verdad detrás de las experiencias. Aprendizajes que, aunque dolorosos, moldearon nuestro crecimiento. Estos reencuentros están acompañados por una comprensión amplia que disuelve resentimientos y revela que, en esencia, todo fue parte de un proceso de evolución. Y entonces surge una visión que amplía aún más la idea de familia espiritual. La conciencia de que, en el otro lado, no reencontramos solo personas, sino también lugares y experiencias ligadas a nuestra historia. Sylvia Browne decía que muchas almas reconocen ciudades espirituales, casas que recuerdan aquellas en las que vivieron, hasta ambientes que parecían sueños durante la vida. Todo esto reaparece como parte de una memoria profunda, como si estuviéramos volviendo no solo con personas, sino también con escenarios que forman parte de quienes somos. Este conjunto de reencuentros crea una sensación de plenitud. No es solo el alivio de volver a ver a un ser querido, sino el descubrimiento de que pertenecemos a una red infinita de afectos. Es como si el alma, finalmente, pudiera ver el tapiz completo, en lugar de solo los hilos sueltos que percibimos aquí en la tierra. Sylvia describía este momento como una explosión de amor, un encuentro con la verdad mayor que gobierna la existencia. Nada se pierde, nada se rompe, todo se reencuentra. Al imaginar esta escena, el corazón humano encuentra esperanza, porque en el fondo todos tememos la separación. Pero ¿y si no hay separación? ¿Y si la muerte es solo una pausa antes de un reencuentro inevitable? Sylvia Browne decía que esa es la mayor promesa del más allá. El amor que cultivamos jamás desaparece. Se convierte en la clave que nos guía de regreso los unos a los otros, como estrellas que se atraen en la inmensidad del universo. Sylvia Browne solía afirmar que
En el instante en que el alma despierta plenamente en el otro lado, la sensación más marcada no es la sorpresa ni la extrañeza, sino el reconocimiento. Es como si todo aquello ya fuera familiar, como si cada reencuentro confirmara un recuerdo antiguo que siempre estuvo guardado en nuestro interior. La primera impresión es de pertenencia absoluta. No existe la sensación de estar perdido o desubicado. Por el contrario, todo parece cuidadosamente preparado para recibirnos, como si el universo entero hubiera esperado ese momento de retorno. Y es en ese escenario que los reencuentros se profundizan. Imagina encontrar no solo a las personas que conocimos en esta vida, sino también a aquellas que estuvieron ligadas a nosotros en muchas otras jornadas. Silvia decía que la familia espiritual es inmensa, formada por almas que se reconocen más allá de las apariencias. En un solo instante, es posible volver a ver a compañeros de infancia, parientes lejanos, amores de otras épocas, amigos olvidados que, aún así, permanecen conectados. Este reencuentro múltiple no es confuso, por el contrario, es armónico, como una melodía en la que cada nota encaja perfectamente. Ella describía este proceso como una expansión de la memoria. Poco a poco, el alma comienza a recordar quién fue en otras existencias y cómo cada persona estuvo presente en diferentes roles. La madre que perdiste pudo haber sido tu hija en otra vida. El amigo que partió temprano pudo haber sido un hermano en siglos pasados. Este reconocimiento es inmediato, pero no causa asombro. Es recibido con una serenidad profunda, porque en el plano espiritual no hay necesidad de explicaciones. Simplemente se sabe, simplemente se siente. Y lo más bello de todo es que en estos reencuentros no existen máscaras. En el otro lado, cada alma se muestra como realmente es, sin las limitaciones de la carne, sin los miedos o las defensas que muchas veces levantamos en la tierra. Lo que vemos es la esencia, el brillo verdadero, el amor que cada uno lleva. Hasta aquellos que aquí parecían duros, distantes o inaccesibles, allí se revelan en su plenitud, mostrando la luz que quizás estuvo escondida durante la vida. Es como si cada encuentro fuera una revelación, un descubrimiento de que todos, en esencia, son mucho más de lo que aparentaban. Sylvia Browne también decía que el reencuentro no sucede solo a nivel emocional, sino también en el espiritual. Muchas veces, las familias se reúnen para evaluar la trayectoria recorrida, como si estuvieran mirando un gran libro donde las páginas de la vida quedan registradas. Este momento no es de juicio, sino de comprensión. Junto a aquellos que amamos, pasamos a ver el sentido de los desafíos que enfrentamos, los aprendizajes que cosechamos, las pruebas que superamos. Los reencuentros, entonces, no son solo abrazos de afecto, sino también oportunidades de crecimiento, donde cada uno ayuda al otro a entender su propia historia. Ella hablaba aún sobre la continuidad de estos encuentros. No es algo que sucede una única vez, en el momento de la llegada, y luego se deshace. Por el contrario, la vida espiritual está hecha de convivencia, de reencuentros constantes. Hay reuniones de almas que se aman, celebraciones, conversaciones profundas que atraviesan dimensiones. Silvia describía estos encuentros como cenas familiares sin fin, llenas de calor y armonía, pero mucho más intensas que cualquier experiencia terrenal. Allí el tiempo no limita, no hay prisa. Cada momento se vive en plenitud, como si la eternidad fuera un regalo a ser compartido. Otro detalle fascinante que ella traía era la presencia de los animales en estos reencuentros. ¿Cuántos de nosotros cargamos en el corazón la nostalgia de un perro fiel, de un gato compañero, de un animal que formó parte de nuestra vida como verdadero miembro de la familia? Silvia decía que todos ellos nos esperan también. En el plano espiritual, reencontramos a esos amigos de alma que incluso sin palabras nos dieron amor incondicional. Y según ella, la emoción de ver a un animal correr a nuestro encuentro, moviendo la cola o simplemente acostándose a nuestro lado, es tan fuerte como cualquier reencuentro humano. Al fin y al cabo, el amor no conoce formas ni límites. Y hay un misterio mayor que ella mencionaba.
la posibilidad de reencontrar no solo personas, sino también versiones de nosotros mismos. Esto puede sonar extraño, pero Silvia creía que al llegar al otro lado, tomamos conciencia de todas nuestras existencias anteriores, y de cierta forma es como si nos reencontráramos también, no en el sentido físico, sino en la comprensión plena de quiénes somos en toda nuestra extensión. Cada vida, cada aprendizaje, cada experiencia es integrada y sentimos que finalmente nos volvemos completos. Esta visión amplía la idea de reencuentro. No es solo volver a estar con quien amamos, sino también retornar a nosotros mismos, a nuestra esencia eterna. Es descubrir que nunca hubo pérdida, nunca hubo separación, solo cambios de forma. Silvia decía que, al vivir esta experiencia, todo miedo desaparece, porque percibimos que no existe la soledad en el universo. Siempre hay alguien esperando, siempre hay un vínculo que nos llama, siempre hay un reencuentro preparado. Al imaginar todo esto, surge una sensación de consuelo. Quizás la muerte tan temida sea en realidad el mayor reencuentro de todos. Quizás sea solo el momento en que la vida se abre en su totalidad, revelando que el amor es la fuerza que sostiene todo. Sylvia Browne dejó este legado, la certeza de que nada de lo que amamos se pierde, y que la familia, ya sea de sangre, de alma o de corazón, estará siempre allí, aguardando nuestro regreso con los brazos abiertos.